Ok, muy bien, chavos. Pues básicamente, ¿no? Este, todo lo que hemos visto en bueno, lo que va a venir en su examen parcial, acuérdense que no es acumulativo, más bien, o así que casi como si fuera en mate, en modular. Entonces, pues básicamente, bueno, todo lo que va a venir es de las fuerzas, ¿verdad? Que son tres leyes de Newton, ¿verdad? Las tres leyes de Newton, ok, la primera ley, ¿verdad? Es la primera ley de Newton es la ley de la inercia. La ley de la inercia, se acordarán, bueno, básicamente nos dice, ¿no? Que un objeto va a mantener su velocidad a menos que exista una fuerza resultante diferente a cero que cambie su velocidad. Bien, o sea, sí, es como la definición de Wikipedia, pero es la definición, ¿no? Ujú. Básicamente quiere decir eso, ¿no? Que un objeto va a conservar su velocidad a menos que exista una fuerza resultante diferente a cero. Ok, básicamente lo que quiere decir la primera ley de Newton, que es lo que les decía, que si ustedes no se acuerdan, no sé si les puse a ustedes, pero el video de unos chavos que estaban como en un carro y que frenan y se van de golpe para adelante, pues básicamente esa es la primera ley de Newton. Ahorita se los pongo. Pero pues básicamente, eso es como la primera ley de Newton. También es lo que nos permite a nosotros poder, ahora sí que, este, caminar en los aviones y todo eso. Básicamente es lo que nos permite, así que, hacer todo eso, chavos. Entonces, aquí está. Eh, Déjame rápido. Mm, Muy bien, pues no sé si los puse. Bueno, esta es la primera ley de Newton, la inercia, ¿verdad? Que exactamente pues se van hacia adelante, ¿verdad? Porque pues mantienen su velocidad, el carro no, se frena, pero pues ellos no. Entonces pues ellos como siguen teniendo la misma velocidad, por eso se van hacia adelante. Ok, muy bien. Entonces, bueno, eso es como un ejemplo de la primera ley de Newton, ¿no? Este, ¿Qué más? ¿Qué más, chavos? Ujú. Bueno, esa es la primera ley de Newton, ¿verdad? Que es también la que nos permite a nosotros a caminar, o la que les había puesto también de Malcolm en el medio, de que pues por eso nosotros en el planeta, ¿no? En la Tierra, podemos estar ahora sí que caminando. Un árbol lo vemos estático, pero realmente se está moviendo con la Tierra, ¿verdad? Y no lo notamos porque ya el árbol, la Tierra ya alcanzó esa velocidad y nosotros no lo notamos. No, no tomé lista. Yo, pues, ahí, pero bueno, ¿qué más? Ujú. Bueno, esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton es una fórmula muy sencilla, chavos, que nos quiere decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Acuérdense que la aceleración es un vector, la fuerza también. Acuérdense que un vector tiene magnitud
y dirección. Entonces, bueno, la aceleración, acuérdense que la unidad, ¿verdad? De la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado, y de la fuerza, que es un vector, es newtons, ¿verdad? Muy bien. Entonces, acuérdense que Newton es una unidad derivada, no es una de las 7 fundamentales. Entonces, básicamente, es una unidad derivada y se conforma de estas, ¿verdad? De la masa y de la aceleración, pues nada más es multiplicar las unidades de ambas, ¿no? De masa y aceleración. Lo que les había dicho, que por ejemplo los que van a estudiar arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, robótica y física, ¿no? Les sirve mucho este tema. Por ejemplo, sobre todo arquitectura y civil y mecánica, van a llegar a una materia que se llama estática, en la cual es la suma de las fuerzas, que es igual a cero, es cuando existe equilibrio. Equilibrio, chavos, básicamente hay dos tipos, que es el estático y el dinámico, ¿no? El estático es como muy utilizado exactamente en la construcción, ¿no? En construcciones, en edificios, en todo eso. En muebles, por ejemplo, también, o sea, en sus escritorios y todo eso, se hacen para cosas que no queremos que estén moviendo, ¿verdad? Un mueble queremos que se quede ahí, no sé, una cocina, una estufa, pues todo lo que es de construcción, ¿verdad? De edificios y todo eso, queremos que su velocidad sea igual a cero, porque sí va a haber diferentes fuerzas, pero entonces se calculan los materiales y las estructuras para poder resistir diferentes combinaciones de fuerza. O sea, entonces básicamente es lo que se hace, ¿verdad? Y bueno, el equilibrio dinámico sucede, así que, por ejemplo, en la lluvia, ¿no? Lo que les decía, así que una nube puede estar a mínimo 2 kilómetros, pero la mayoría están como a 3, 4 kilómetros, ¿no? Y si dejas caer una gota de lluvia desde esta velocidad, bueno, desde esa altura, debería de caer a una velocidad de, póngale como 250 metros por segundo, pero no caen a esa velocidad. Las gotas de lluvia caen a 7 metros por segundo, ahorita que llovió, exactamente, pues estamos así. Pero bueno, básicamente la velocidad de 7 metros por segundo, porque la resistencia del aire frena la gota, ¿no? Frena la gota y equilibra las fuerzas. O sea, esta gota tiene su peso, ¿verdad? Que el peso, acuérdense, que se pone como W weight, ¿no? Y es la fuerza que la gravedad ejerce sobre la gota de lluvia. Y esto tiene la fuerza de la resistencia del aire, ¿no? En el caso de la gota de lluvia. Estas dos se anulan, ¿verdad? Su fuerza resultante es igual a cero. Y como decía la primera ley de Newton, si no existe una fuerza resultante, va a mantener su velocidad. Y agarró una velocidad de 7 metros por segundo porque este proceso no es instantáneo. Este proceso, digo, tarda muy poco, pero no es instantáneo. Entonces, agarra una velocidad y luego está en equilibrio dinámico, ya no aumenta su velocidad, pero tampoco la disminuye. Entonces, básicamente se mantiene con esa velocidad durante todo el tiempo en el que cae. Así es como funciona la lluvia. Bueno, lo que les decía, ¿verdad? Esto era la ecuación, acuérdense, del equilibrio, ¿verdad? Que la suma de las fuerzas es igual a cero. Ok, muy bien. Y esto, acuérdense que nada más era notación, que era el de la sumatoria, ¿verdad? El sigma. Pero básicamente esto es esto, chavos. No es nada más complejo que esto, que es agarrar que la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 hasta la fuerza n. Acuérdense que la fuerza n, o sea, quiere decir n fuerzas. O sea, tú puedes tener 1, 2, 5, 1.000.000, 500 millones de fuerzas. Las que tú quieras, el punto es que se tienen que sumar y tiene que dar igual a cero, si está en equilibrio, ¿no? Muy bien, que era lo que les decía, que bueno, si lo quieren programar es como si hiciera un for loop. Pero bueno, el equilibrio, ¿no? Para que algo esté en equilibrio, chavos, como vivimos en un universo tridimensional, o sea, en 3 dimensiones, tiene que estar en equilibrio en las 3 dimensiones, en X, en Y y en Z. Porque a lo que les decía, ¿no? Del borrador y eso, o sea, si el borrador se mueve, por ejemplo, de izquierda a derecha, se mueve en una sola dimensión y no está en equilibrio en esa dimensión. En Y y en Z sí está porque no se está moviendo, o sea, no tiene ninguna fuerza resultante ahí. Pero no podemos decir que está en equilibrio porque se está moviendo al menos en una dimensión. Para que sea equilibrio tiene que ser a fuerza en las 3 dimensiones. Muy bien. Y bueno, dinámico. Así que también los que estudian ingeniería mecánica o física, ¿no? Van a llevar esto que se llama dinámico, que aquí es cuando las fuerzas sí es diferente a cero.
digo, los ingenieros mecánicos si les interesa, ¿verdad? Pues digo, para los helicópteros, para los aviones, para todo esto, los barcos, todo eso, las máquinas, los robots, también los de robótica, sí es cierto, los de robótica que quieran exactamente que el brazo del robot se mueva, ¿no? A cierta velocidad, a cierta aceleración, los que construyen los elevadores, ¿no? Todo eso, bueno, los físicos para estudiar cosas más complejas todavía, dentro de la mecánica, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, todo eso, ¿verdad? Es la parte de dinámica donde la fuerza sí tiene una masa, bueno, sí tiene una aceleración. MT quiere decir la masa total. La masa total básicamente es sumar todas las masas, ¿no? Masa total es igual a la sumatoria de todas las... Se pondría, no sé, con otro. ¿Cuál le ponen? W, de las masas, ¿no? O sea, todas las masas que hay en el, ¿cómo se llama? En el sistema es la suma de todas las masas. Ok, muy bien. Vamos a regresar a ver los problemas. Bueno, antes de eso, vamos a ver repasar la tercera ley de Newton, que ya la habíamos visto, ¿verdad? Pero básicamente la tercera ley de Newton, chavos, acuérdense que era la de acción y reacción. Acuérdense que a toda acción hay una reacción. Que ejemplos eran brincar, ¿verdad? Empujar la pared, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes empujan la pared, ¿qué sienten en la palma de su mano? Sienten una fuerza y se mueven, ¿verdad? En lado contrario. Pero exactamente la tercera ley de Newton quiere decir que a toda acción y una reacción, que básicamente, así que siempre que apliques una fuerza a un objeto, este te regresará una fuerza con la misma magnitud. Misma magnitud, pero sentido contrario. Bien. Mm, mm, mm. Ok, ¿no? Básicamente es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Y acuérdense que, bueno, otro ejemplo, ¿verdad? Pues yo creo que, bueno, he hecho mucho, es nadar, ¿verdad? Nadar también es aplicar la tercera ley de Newton. Básicamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos desplazando el agua y el agua nos está aventando de vuelta, ¿verdad? Entonces, nosotros empujamos el agua nos empuja de vuelta. Entonces, bueno, esto es muy útil, la tercera ley de Newton, en este tipo de problemas porque lo vamos a ver para la fuerza que es perpendicular al suelo. La fuerza que es perpendicular al suelo, chavos, acuérdense que se llama la fuerza normal. La fuerza normal, acuérdense que siempre es perpendicular a el suelo. Siempre perpendicular, acuérdense que significa 90 grados, el ángulo recto. Ok, muy bien. Bueno, algo que acuérdense que tienen que acordar mucho es esto. Muy bien, el weight, el peso, ¿verdad? La fuerza de la gravedad sobre los objetos. Acuérdense, porque eso va a venir, seguro va a ser pregunta de teoría en el examen. Les van a preguntar, no sé, si, no sé, ¿tienen ustedes el mismo peso aquí y en Júpiter? No, porque es diferente la gravedad en Júpiter que aquí. Porque el peso es una fuerza, ¿no? Acuérdense, es una fuerza y lo dice, es una fuerza. Entonces, es una fuerza que es debido a la gravedad, ¿no? Ok, muy bien. Ese es el peso, pero la masa es una propiedad de la materia, ¿no? Lo que quiere decir que la masa, por ejemplo, la masa, ¿no? A diferencia, M, que es masa, es una propiedad de la materia y es universal. Propiedad universal. O sea, quiere decir que en todo el universo es la misma.
Y quiere decir que el objeto, si tú lo pones aquí en Júpiter, en la Luna, en el Sol, ¿no? Va a tener la misma masa. Lo que cambia es la fuerza de atracción, ¿verdad? Así que con el planeta. Muy bien. Entonces, bueno, acuérdense que digo, nada más por teoría, esto probablemente no vaya a venir, pero igual digo, nada más para que lo sepan, ¿verdad? Existen dos tipos de fuerza. En dos tipos de fuerza, básicamente es a distancia y de contacto. De contacto, acuérdense que pues como lo dice, no tienen que estar en contacto los dos objetos. O sea, puede ser como empujar ustedes algo, jalar algo, cuerdas, ¿no? Impactos. La resistencia del aire es de contacto, porque ustedes están en contacto con el fluido, ¿verdad? Que es el aire. Las de distancia pueden ser como, pues la electromagnética, bueno, la eléctrica, la magnética y la gravedad, ¿no? Son fuerzas a distancia. Que, o sea, nosotros, por ejemplo, no estamos en contacto con el núcleo de la Tierra, pero el núcleo de la Tierra es el que nos atrae. Es lo mismo con los imanes, como el que les había puesto rápido. Bueno, rápido. El de Breaking Bad, ¿no? Ok, muy bien. No quedes. En 46 años hemos visto muchas cosas. Ok, ¿no? Bueno, básicamente es una fuerza a distancia, chavos. O sea, el imán, los magnetos no están en contacto, ¿verdad? Con los metales que atraen, pero pues ahí vemos que sí generan fuerzas, ¿no? Ok, muy bien. Es como a distancia también, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, y ya, esa es como la parte teórica. Luego, bueno, acuérdense que vamos a ver lo de los diagramas de cuerpo libre, ¿no? Bueno, ya lo habíamos visto, pero los diagramas de cuerpo libre, chavos, acuérdense que básicamente su mismo nombre lo dice, diagrama, ¿no? Diagrama es un dibujo, cuerpo, pues quiere decir, esto es importante en la parte de cuerpo porque cuantos cuerpos tengamos es cuantos diagramas tenemos que hacer. Si tenemos 20 cuerpos, hay que hacer 20 diagramas, ¿no? En cada diagrama, para cada cuerpo, en estos diagramas de cuerpo libre, hay que dibujar todas las fuerzas que afectan a ese objeto, a ese cuerpo. Por ejemplo, aquí, un bloque que nomás está ahí, ¿no? Parado. Este bloque tiene lo que es una fuerza normal y tiene lo que es un peso, ¿no? La fuerza normal y el peso, acuérdense que, bueno, la fuerza normal es la tercera ley de Newton del peso, porque bueno, aquí acuérdense que la gravedad, ¿no? Atrae a todos los objetos, ¿verdad? Hacia abajo, como siempre, ¿no? Aquí el peso, chavos, básicamente va hacia abajo y el piso, pues obviamente, genera una fuerza de reacción, que es la fuerza normal, que era lo que les decía, ¿verdad? Que si la fuerza normal no es suficiente, pues empezaríamos a caer rápido. No se los pongo como la de los juegos del calamar, a ver, rápido. ¿No? O sea, si no tenemos si el suelo, por ejemplo, ¿no? Aquí no tiene la fuerza suficiente, o sea, los materiales no tienen la resistencia mecánica suficiente para generar esta fuerza, ¿verdad? No pueden anular la del peso, entonces, pues, lo que pasaría es que empezaría a caer porque no había balance, no había equilibrio. Al no haber equilibrio, ¿no? Pues tiene que caer, porque le gana la gravedad. Ok, muy bien. Ya nada más. Ok, muy bien. Ujú.
Ahí, por ejemplo, ahí sí está, o sea, sí cristal tempeado tiene la suficiente resistencia mecánica para aguantar su peso, ¿no? Ahí le está generando la fuerza normal. Ahí no, ¿verdad? Ahí no tiene la resistencia suficiente mecánica, entonces no puede generar la suficientemente fuerza normal, se rompe y pues empieza a caer, ¿verdad? Porque siempre, digo, la gravedad siempre está ahí, no descansa, entonces ahí siempre está. Entonces, muy bien. Entonces, pues básicamente, ¿no? Es lo que pasa cuando no hay la fuerza normal. Empezamos a caer. Muy bien. Bueno, acuérdense, nosotros ahí, digo, podemos ver, ¿no? Que este objeto no está volando, o sea, este objeto no está volando ni está cayendo. ¿Qué quiere decir? Que estas dos tienen que anularse, ¿verdad? Porque son las únicas dos fuerzas que hay. Aquí, pues, hacemos, ¿no? El principio del equilibrio, que es que la suma de las fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Muy bien. Aquí, el W está hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo le pongo el signo negativo porque apunta hacia abajo. La fuerza normal, ¿verdad? Es positiva. Entonces, pues bueno, la resta de esto más el tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así queda. Bueno, otro ejemplo, ¿verdad? Te da el ejemplo 2, ¿no? Básicamente, aquí igual, acuérdense, nos dan este dibujito y lo primero que tenemos que hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver cuántas fuerzas lo afectan. Lo afectan tres fuerzas, chavos. La fuerza que aquí lo está jalando de 10 newtons, la fuerza normal y el peso. Muy bien, chavos. Entonces, aquí básicamente, ¿no? Tenemos tres fuerzas. Acuérdense que bueno, tenemos que hacer, en cada uno tenemos que hacer la sumatoria de las fuerzas. Como son dos dimensiones, pues vamos a hacer, ahora sí que vamos a analizar en X, la suma de las fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y. Muy bien. En X tenemos la fuerza normal y el peso, ¿no? Muy bien. Y en X tenemos esta fuerza y en Y tenemos estas, ¿no? Muy bien. Entonces, como hay una sola en X, pues quiere decir, digo, por lógica, quiere decir que no va a haber equilibrio, no va a haber otra fuerza que la anule. Entonces, como no hay otra fuerza que la anule, sí va a haber una aceleración en X. En Y no, porque este objeto nomás se está deslizando y no está volando ni cayéndose. Entonces, como en Y no se está moviendo, su fuerza resultante tiene que ser igual a 0, ¿no? Pero en el otro caso sí va a haber. Muy bien. Nos están dando la masa también. Entonces, miren, aquí, ¿no? Vamos a ver que aquí en X, ¿verdad? Nos están dando que la fuerza, la suma de las fuerzas solo tenemos una, que es positiva porque va hacia la derecha, ¿no? Es de 10 newtons, ¿no? Muy bien. Y aquí, tenemos la segunda ley de Newton. Acuérdense que esto viene de la segunda ley de Newton. Acuérdense que era esto, ¿no? Suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? La masa total del sistema. Ok, muy bien. Entonces, pues aquí tenemos una sola fuerza, pues nada más es una fuerza, ¿verdad? Que es 10 newtons. La masa del sistema son 10 kilogramos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos 10 newtons es igual a m, que va a ser 10 kilogramos, la aceleración no la tenemos. Es lo que vamos a calcular. Entonces, esto, chavos, bien, aquí se sustituye, ¿no? Esto es esto, ¿no? Muy bien. 10 newtons la fuerza, la masa de 10 kilogramos, esto está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, ¿verdad? 10 newtons entre 10 kilogramos nos da 1 metro sobre segundo al cuadrado en la aceleración, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos una aceleración en X, ¿verdad? De 1 metro sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Y bueno, aquí ya si queremos saber, por ejemplo, cuánto vale la fuerza normal, ¿no? Pues calculamos, en la fórmula del peso es masa por gravedad, ¿no? Que básicamente es la segunda ley de Newton, de nuevo, ¿no? Porque la masa y la gravedad, que es la aceleración, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es la masa, ¿no? Y esto es G. Entonces, 10 por 9.81 nos da 98.1, ¿verdad? Muy bien. Aquí nos da menos 98.1, está restando, ¿no? ¿Cómo pasa el otro lado? Sumando. Por eso
que nos da que la fuerza normal es 98.1 newtons, ¿no? Muy bien. Ok, así es de sencillo el ejemplo 2. El ejemplo 3, vamos a verlo, ¿no? Ok, aquí tenemos igual una masa de un objeto, ¿verdad? Que aquí esta persona lo está jalando con 100 newtons en un ángulo de 35 y vemos que se está moviendo con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Muy bien. Aquí, chavos, igual lo primero que se hace es dibujar el diagrama de cuerpo libre, que son estas tres fuerzas. Tenemos la fuerza normal, el peso, ¿verdad? Y la fuerza de la persona, que es la que tiene, es la de 100 newtons con ángulo de 35. Muy bien. Acuérdense, el primer paso es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Muy bien. ¿Ok? Bueno, el segundo es poner las ecuaciones de las sumas de fuerzas. Tenemos dos dimensiones, entonces vamos a tener fuerza en X y fuerza en Y. Ok, aquí en Y, ¿no? Como el objeto no está volando, ni está bueno, ni cayéndose, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0 porque no se está moviendo. Como no se está moviendo, tiene que ser igual a 0, chavos. Entonces, bueno, como la suma de las fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿no? Básicamente, eso va a ser en Y porque sabemos que no está volando ni está cayéndose. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver cuántas fuerzas tenemos en Y. Tenemos el peso, tenemos la fuerza normal, pero miren, esta fuerza de la persona, ¿no? Va a tener un componente en Y, ¿no? Acuérdense que esta fuerza, como tiene un ángulo, la podemos dividir en X y en Y, sus componentes, ¿no? Por eso que aquí dice la fuerza de la persona en Y. Muy bien. Entonces, bueno, siguiendo, ¿no? La fuerza normal menos la W menos la fuerza de la persona en Y, ¿no? Acuérdense que podíamos sacarlo con el seno, ¿verdad? El seno de 35 grados, que es el ángulo, ¿verdad? Multiplicado por la magnitud, que es esto, chavos. 100 newtons, que es la magnitud de la fuerza, por el seno de 35. Esto nos va a dar la fuerza de la persona en Y. Muy bien. Ok. El W, pues es la masa del objeto por la G. Pero acuérdense, ¿no? Que aquí, chavos, muy importante, todavía no nos da la masa del objeto. Entonces, bueno, todavía no podemos calcular eso. Entonces, nos vamos a la otra ecuación, ¿no? La de X. En X, vamos a tener una sola fuerza en X, que es la fuerza de la persona en X, chavos. La proyección de esta fuerza, ¿no? La proyección de esta fuerza, chavos, es la que es en X, ¿verdad? Y esta fuerza de la persona en X es agarrar el coseno de 35 y multiplicarlo por 100, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué es esto, chavos? Aquí está. Ok, 100 newtons por el coseno de 35, ¿verdad? Esto es igual a la fuerza. Del otro lado, pues teníamos que masa por aceleración. La aceleración nos habían dicho que era esta, la de 1 metro por segundo al cuadrado. Entonces, hay que despejar el único valor que no sabemos, que es la masa del objeto, que era lo que una de las dos cosas que estaban pidiendo. Entonces, aquí, chavos, 1 metro sobre segundo al cuadrado está multiplicando. ¿Cómo lo pasamos del otro lado? Dividiendo. Entonces, es por eso que aquí la masa del objeto nos da 81.92 kilogramos. Una vez que ya tenemos la masa del objeto, ¿no? Agarramos y lo metemos en la fórmula del peso y eso nos va a dar el peso, chavos. El menos 9.81 por el 81.92 nos va a dar esto, menos 803.588, ¿no? Muy bien. Más, ¿no? 57.36, que 57.36 venía de lo que ya habíamos calculado de la fuerza de la persona en Y, ¿verdad? Esto es esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente al menos 803 le suman 57.36, ¿verdad? Y eso les va a dar menos 746.231, ¿no? Con la fuerza normal esto igual a 0. Y esto está restando, chavos. Para despejar la fuerza normal hay que pasarla del otro lado. ¿Cómo?
sumando. Entonces nos queda que la fuerza normal es igual a esto en positivo, ¿verdad? Muy bien. Y así ya obtuvimos la masa del objeto y la fuerza normal en este problema. ¿Ok? ¿Qué más? Bien, vamos a repasar, ¿no? El que habíamos visto de de equilibrio estático. Muy bien, acuérdense que aquí es como si tuviéramos dos cuerdas, ¿no? Y una piñata, ¿no? Aquí lo que nos interesa saber es de qué magnitud, o sea, deben de ser las fuerzas para soportar la masa de este objeto si tienen ese ángulo. Esto es muy útil, les dije ya, en ingeniería civil, ¿no? Para los puentes colgantes, los elevadores, todo eso, ¿verdad? Nos interesa saber las resistencias, porque, bueno, por ejemplo, en el problema que les puse de puntos extras, ¿no? Y todo eso, bueno, en uno de esos, ¿no? Que van a tener que calcular el grosor del cable y todo eso. Es útil porque en la vida real es lo que se hace, ¿no? Tienen que buscar la resistencia de los materiales, hay tablas o hay software que les dice que este material que estás usando, que compraste, tiene tanta resistencia, y ustedes tienen que calcular la fuerza, con la fuerza luego ven el esfuerzo mecánico, y tienen que ver, por ejemplo, de qué grosor tiene que ser el cable, ¿no? Para comprarlo y todo eso. En el Golden Gate y todo eso también, todo eso, ¿no? Muy bien. Pero bueno, los principios básicos son de aquí. Entonces, pues bueno, bien. Aquí, ¿no? Tenemos T1, T2 y T3, porque son tres cuerdas, ¿no? Muy bien. La tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3. Ok. Entonces, básicamente, aquí tenemos, esto es el techo. Okay. Este es el techo. Muy bien. Y estas son las cuerdas. Muy bien. Aquí, ¿no? Las cuerdas solo pueden jalar, digo, nunca han visto que una cuerda empuje. Entonces, las cuerdas jalan, ¿no? Entonces, las fuerzas van en esta dirección. Muy bien. Ok, esta T3 sabemos que la fuerza que lo está jalando es el peso. Acuérdense, el peso es la fuerza de la gravedad de los objetos. Entonces, aquí, chavos, el peso, ¿no? Es básicamente, ahora sí que, la masa por la gravedad. O sea, va a ser 10 kilogramos por el 9.81 y va a ser negativo porque apunta hacia abajo. O sea, eso se lo podían evitar. Bueno, lo pueden hacer de una. Pero miren, aquí algo muy importante es que no nos están dando los ángulos bonitos, o sea, no nos están dando los ángulos que nos harían fáciles la vida. Nos están dando estos, ¿no? Pero nosotros podemos calcularlos de manera muy sencilla, recordando un poco lo de geometría mate 4, ¿no? O también en secundaria que les enseñaron, ¿no? Esto de ángulos internos y externos, ¿verdad? Aquí vemos la figura, ¿no? Y ya se las dibujé. Acuérdense, estas son dos líneas paralelas. Aquí podemos dibujar esta línea paralela imaginaria, ¿no? Para obtener los ángulos que nos interesan, porque a nosotros nos interesa el ángulo que se mide desde el 0, ¿verdad? El 0 grados se mide desde el eje X positivo. Pues podemos hacer esto para calcular estos ángulos. Y nos damos cuenta, ¿no? Al extender esta línea, ¿no? Tenemos lo mismo que al lado. Entonces vemos que, bueno, acuérdense que el alfa y el beta, la suma de estos dos tiene que dar 180. Entonces, la suma de 130 más el otro ángulo tiene que darnos 180. ¿Cuánto sería 180 grados menos 130 grados? Nos da 50 grados. Okay, esto mide 50. Esto es igual a esto. Entonces, mide 50. Muy bien. Ya tenemos el primero, que básicamente estaba aquí. Muy bien. Ahora el otro, chavos. Lo mismo. ¿No? Ok. Muy bien. Ok. Nos quedamos en este otro ángulo, ¿verdad? También es el resultado de 180 grados, ¿no? Menos 40 grados, ¿verdad? 180 menos 40 nos da 140 grados, chavos. Que básicamente es ¿verdad? Muy bien. Y el último, ¿verdad? Pues medimos desde el 0, ¿verdad? ¿Cuánto es? Pues es 270, ¿verdad? Acuérdense que aquí es 90, acuérdense que aquí es 180 y aquí es 270. Ok, muy bien. Entonces es 270. Ok, bien. Aquí, acuérdense, así que lo primero es dibujar el diagrama del cuerpo libre. El segundo paso, acuérdense que era poner las ecuaciones. Muy bien. Las ecuaciones, chavos, pues tenemos dos dimensiones. Entonces tenemos que X y Y.
Acuérdense que aquí nos está diciendo que es equilibrio estático. Es como ese equilibrio, acuérdense que la suma de las fuerzas es igual a cero. ¿Por qué? Pues, digo, se lo pueden imaginar, ¿no? Es que esté colgando esa pelota, ¿verdad? De esas dos cuerdas y no se está moviendo. Entonces, como está en equilibrio, pues la suma de las fuerzas tiene que ser igual a cero. Estas dos ecuaciones. Muy bien. Cada fuerza tiene componente en X y en Y. Por eso que tenemos tres fuerzas, la tensión 1 en X, la tensión 1 en Y. Tensión 2 en X, tensión 2 en Y. Tensión 3 en X, tensión 3 en Y. Muy sencillo. Ok. Entonces, pues bueno, chavos. Aquí, ¿no? Pues vamos a ver qué significa cada uno. Acuérdense que el componente X de un vector lo podemos sacar con el coseno del ángulo, coseno de su ángulo por su magnitud, que es esto. La magnitud por el coseno de su ángulo. La magnitud por el coseno de su ángulo. La magnitud por el coseno de su ángulo. Esto tiene que ser igual a cero porque acuérdense que está en equilibrio. Ok, muy bien. Aquí en Y, ¿no? Básicamente es casi lo mismo. ¿No? Esta magnitud por el seno de este ángulo. Esta magnitud por el seno de este ángulo. Esta magnitud por el seno de su ángulo. De misma manera, como no se está moviendo en Y, está en equilibrio, es igual a cero. Ok, muy bien, chavos. Entonces, bueno, los ángulos ya los teníamos. Habíamos dicho que el ángulo T1 medía ¿cuánto? 140. 140, ¿no? Esto lo van poniendo en sus calculadoras. Mientras que se los pongo. Acuérdense, 140, ¿verdad? El ángulo T2 es 50, ¿verdad? Aquí está, ¿no? Y el ángulo, el tercer ángulo, ¿verdad? Era el de 270, ¿verdad? Muy bien, bien. Si quieren verlo, pongan en su calculadora, si no, pues bien. Este, mm, Nada más es que lo vayan poniendo en sus calculadoras y lo van a ir escribiendo. Y al final lo van a tener que copiar, les va a quedar como lo de abajo, pero vamos a hacerlo para que vean que no les mentí. Ok, vamos a ponerlo. Ok. 940, entonces lo pongo con mm, coseno de qué, de 50, bien, ¿qué más? Coseno de 270. Acuérdense que tienen que estar en grados, no van a cometer el error de poner los radianes. Este, Seno de 140, ¿no? Muy bien. El seno de 50 grados, ¿no? Bien. El seno de 270. Muy bien. Déjenme se los pongo en la pantalla. Mm. Ujú. Bueno, ustedes así que metieron en sus calculadoras, ¿no? Este, coseno de 140, coseno de 50, coseno de 270, el seno de 200, perdón, de 140, el seno de 50, el seno de 270, ¿no? Muy bien. Básicamente es lo que ustedes tienen que hacer en su calculadora. Van a copiar estos, ¿no? Estos van a ser los coeficientes, ¿verdad? De sus ecuaciones, ¿verdad? Tienen dos ecuaciones en X y en Y, la que deben de estar, bueno, deben de haber puesto, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chavos? Ujú. Ok, bien. Y nos queda, ¿no? Ya una vez que los copian y los ponen ahí, ¿no? Sus coeficientes, ¿verdad? Nos quedan estas dos, que sean las dos ecuaciones, ¿verdad? Y si se dan cuenta, nos quedan dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Bueno, acuérdense que el T3 lo habíamos calculado, ¿verdad? Que era el peso, ¿verdad? El T3 ya lo habíamos hecho que era la masa por la gravedad, ¿no? 98.1 en este caso porque eran 10 kilogramos de la masa y pues la gravedad es 9.81. Ok, entonces, bueno, es negativa porque pues el peso como siempre apunta hacia abajo, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos la ecuación 1, que es la de suma de las fuerzas en X, que es esta, y la ecuación 2, que es la suma de las fuerzas en Y. Muy sencillo. Entonces, bueno, aquí lo que se hace, ¿no? Esto de pasar restando, ¿no? Bueno, antes de eso, vamos, por ejemplo, aquí yo elegí
¿no? Que quiero la T1, ¿verdad? Quiero resolver, quiero primero para T1. Aquí hay 4 métodos, acuérdense, bueno, hay más, pero los que les han enseñado, ¿no? En secundaria y en Mate 2, ¿no? Eran estos 4 métodos, que era sustitución, eliminación, igualación y método gráfico. Entonces, pues bueno, de estos 4, por ejemplo, aquí elegimos sustitución, ¿no? Entonces, sustitución, pues eso se llama así porque vamos a sustituir. Básicamente, bien, está sumando. ¿Cómo pasa del otro lado? Restando, ¿no? Ok, a la T1 está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces, miren, menos 0.642 entre menos 0.766 nos va a dar que T1 es igual a 0.8391 de T2, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esto, ¿verdad? Pues eso se llama sustitución, chavos. Sabemos que T1 es equivalente a esto. Lo metemos en la segunda ecuación, en la otra ecuación. Este T1, ¿verdad? Lo cambiamos por lo que vale aquí, lo que obtuvimos, ¿verdad? Y es lo que pasa aquí, 0.642 multiplicando a T1, que T1 dijimos que vale esto, que es esto, ¿no? Muy bien. Ok. Esto por esto, si lo meten en sus calculadoras, les va a dar esto, ¿verdad? Muy bien. Esto, ya se dan cuenta, toda la ecuación nos quedó solo en términos de T2. Entonces aquí solo hay que sumar, ¿verdad? Estos dos que tienen la misma variable, ¿no? Lo sumamos y nos da esto. Muy bien. Aquí, chavos, está multiplicando, lo pasamos del otro lado dividiendo. Y bueno, ya nos da que T2 es igual a esto. Muy bien. O sea, nada más es 98.1 entre esto, chavos. Muy bien. Y ahora de nuevo, pues se llama sustitución. Ya tenemos un valor. Lo podemos sustituir, por ejemplo, aquí, este T2, ¿verdad? Por esto, entonces nos va a dar que 0.8391 por esto, ¿verdad? Y si lo calculan, nos da que T1 es igual a esto, chavos. Entonces, básicamente, eso es T1 y eso es T2, ¿no? Muy bien. Esto era el problema de equilibrio, ¿verdad? Y bueno, ayer lo que estábamos empezando a ver, ¿verdad? Era el plano inclinado. El plano inclinado, chavos, acuérdense, aquí, por ejemplo, están, así que las fuerzas, ¿cómo se hace? Aquí nos están diciendo que en este caso está, la velocidad es igual a 0. O sea, va a haber un equilibrio, ¿verdad? Estático. Hay una cuerda que está previniendo que este objeto se mueva, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues como siempre hay que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Va a tener el peso, ¿verdad? La normal, que siempre es perpendicular, ¿verdad? Y vamos a tener esta fuerza de tensión de la cuerda. Tenemos 3 fuerzas, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es rotar nuestro eje. Nuestro eje, bueno, nuestro plano cartesiano siempre lo ponemos así, pues ahora lo vamos a rotar, ¿verdad? Lo rotamos y nos queda algo así, ¿no? Aquí les dije que había de 2 sopas, ¿no? Aquí, podemos usar el ángulo de 50, nada más que ese ángulo de 50 no es el que estamos acostumbrados a usar, o sea, porque siempre nos dan el ángulo chavos, mira, si rotamos el eje, siempre nos dan el ángulo que está pegado al eje X, no al eje Y. Sin embargo, este 50 es el que está pegado al eje Y. Entonces, como es el que está pegado al eje Y y no al eje X, se invierten las cosas. ¿Qué quiere decir? Que para X, si usan el de 50, para X en vez de usar coseno tendrían que usar seno, ¿no? Y para Y, en vez de usar, así que el seno, usan coseno. Esa es una de las formas. La otra es encontrar el ángulo complementario, o sea, el que les dé 90, ¿verdad? O sea, básicamente el otro, que es lo que yo estoy haciendo aquí, que es a 90 le quitas el ángulo que tengas aquí en el plano inclinado, ¿no? Entonces 90 menos 50 nos da 40. Esto es porque, a ver, chavos, es la lógica. Esto es 90 grados, es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Esto es 50. 90, ¿no? Bueno, acuérdense que un triángulo debe siempre dar 180 grados. Si le quitas 90 grados, ¿no? Quiere decir que los ángulos restantes, o sea, entre este y este tienen que dar 90. Si a 90 grados tú le quitas 50 grados, te va a dar 40 grados. Este es el ángulo de 40, que es el ángulo que estábamos buscando, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno,
Este es el ángulo que nos interesa, ¿verdad? El de 40. Entonces, pues básicamente es el que podemos usar. Si usamos el de 40 y sí, de nuevo podemos usar las cosas normales para X coseno y para Y seno. Entonces, pues bueno, aquí vemos en el diagrama que en el eje Y está la fuerza normal y el peso en Y. Entonces, pues vamos a sacar el peso en Y, ¿verdad? Que básicamente va a ser primero sacar el peso. La fórmula del peso es masa por gravedad. 20 por 9.81, ¿no? Nos da 196.2. Muy bien. El peso bueno, este peso, ¿verdad? El W, lo vamos a multiplicar, por ejemplo, por el coseno de 40 para sacar el X, ¿verdad? Y por el seno de 40 para sacar el Y. Muy bien. Estos dos, sus magnitudes las ponemos aquí, ¿verdad? En las fórmulas, ¿verdad? Y bueno, aquí, ¿no? Por ejemplo, para la tensión, tenemos que tensión menos WX, ¿verdad? Es esta WX está restando, pasa sumando y nos queda que la tensión es 150.3, ¿verdad? Y bueno, la fuerza normal no nos la pidieron, pero imagínense, si nos lo habían pedido, la fuerza normal, pues es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Estaba, bueno, aquí está restando, pasa del otro lado sumando, entonces nos va a quedar esta cantidad en positivo. Nos va a quedar que la fuerza normal es igual a 126.115 newton. Muy bien, chavos. Nada más es despejar, ¿no? Es un poquito de álgebra. ¿Qué más? ¿Ok? Y bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Bueno. Rápido, nomás para ya terminar la semana. También todos esos problemas que vimos eran estáticos. La aceleración era igual a cero. Pero no siempre en la vida real. O sea, hay muchos casos en el que al contrario nos interesa que la aceleración sea diferente a cero. Entonces, pues básicamente, ¿no? Por ejemplo, este del elevador. Aquí imagínense cualquier elevador ahí en el campus, ¿no? Bueno, cualquier edificio que ustedes quieran. Cada persona, ¿no? Pues cada persona, cada objeto genera, bueno, está siendo atraído por la gravedad, ¿no? O sea, cada persona tiene un peso. Muy bien. Aquí estamos diciendo que cada persona pesa 70, bueno, tiene una masa de 70 kilogramos. Entonces, y la masa del elevador es de 1.5 toneladas, ¿no? Ok, acuérdense que una tonelada son 1000 kilogramos, entonces serían 1500 kilogramos. Son 3 personas, entonces van a tener que multiplicar 3 por 70, digo, para tener la masa total. La masa total, ¿no? Bueno, acuérdense que esto va a venir de la segunda ley de Newton. Como aquí es dinámico, chavos, es dinámico porque nos están diciendo que el elevador tiene una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Como es una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, pues básicamente tiene que haber una fuerza que la va a generar el motor, ¿no? La fuerza del motor, la cual va a ser hacia arriba. ¿Cuántas fuerzas tenemos hacia abajo? Tenemos 4. El peso de cada persona y el peso del elevador. Esta fuerza la del motor tiene que ser mayor a estas porque, o sea, estas son negativas, tiene que ser mayor a estas y todavía sí generar una fuerza, bueno, todavía sí generar una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Dijimos que la fórmula, ¿verdad? De dinámica era la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton, muy sencilla. Entonces, bueno, la suma aquí es un problema de una dimensión. ¿Por qué? Porque solo se está moviendo en el eje Y. Entonces, bueno, la suma de las fuerzas en Y, que va a ser el peso de las 3 personas y el elevador, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Suma de las 3 personas y el elevador apuntan hacia abajo, por eso es con signo negativo. Más la fuerza del motor, ¿no? Tiene que ser igual a masa por aceleración. La masa total del sistema por la aceleración, ¿no? La masa total, ¿no? Básicamente, pues va a ser sumar 70 más 70 más 70 más 1500, ¿no? Ok, muy bien, eso es la masa total. Y bueno, la suma de esto, ¿verdad? Nos va a dar esto. La fuerza del motor es lo que nos interesa sacar, chavos. Entonces vamos a despejarlo, ¿no? También ya nos dieron la aceleración, que es 2. Entonces a este 2 le vamos a multiplicar esto, ¿verdad? Y esto está restando, lo pasamos sumando
y esto tiene que ser igual a la fuerza del motor, ¿no? Muy bien, chavos. Entonces, digo, a ver si, pues sí, a ver, en un minuto lo puedo hacer. Entonces se va a quedar grabado y lo van a poder ver más despacio si quieren. ¿Qué se va a poner? Ok. Ajá. Bueno, la masa del total, ¿verdad? Que era, ya lo había hecho, que era 70 por 3, 210 más 1500 nos da 1710 kilogramos. Muy bien. El peso de las personas, ¿no? Vamos a hacerlo en la calculadora. Rápido, nomás para que ya se queden con este programa y pues, puedan poner todo el fin de semana a entretenerse viéndolo. Muy bien. Ok. Ok, bueno. Habíamos dicho, ¿no? Que el peso de cada persona tiene una masa de 70, entonces hay que multiplicarla por 9.81, ¿no? Esto es por 3, porque son 3 personas, más la masa del elevador que dijimos que era 1500 por 9.81, que es la gravedad, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, este es el peso total del sistema, ¿no? Estaba restando, pasa sumando. A este le vamos a sumar la masa ¿cómo se llama? Del total, ¿no? La masa total, pues solo es 70 por 3 más 1500, ¿no? Ok. Y la aceleración. La aceleración habíamos dicho en el problema que era 2, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la fuerza del motor. Esta es la fuerza que el motor tiene que tener para que pueda hacer que el elevador y las 3 personas vayan a esa aceleración. 20.195.1 newtons, chavos. Ok. Esto es el resultado, ¿no? Muy bien, así ustedes, por ejemplo, ya podrían calcular, o sea, en la vida real y todo eso. O sea, ahí, bueno, les dan, es un poco más complejo, obviamente, pero ya saben al menos que la fuerza que tiene que tener el motor, ¿no? Es. Ujú. O sea, es esa, ¿verdad? Es positiva porque va hacia arriba. Esa es la fuerza que tiene que tener el motor para poder ejercer eso, chavos. Pues bueno, eso sería todo por hoy, chavos. Eso básicamente fue todo lo que vimos en la semana. Lo bueno es que ya lo van a tener en video y les paso las notas para que ahí lo puedan estar estudiando. El examen, no sé, creo que va a ser como por la semana del 1 o 2 semanas. Siempre son los miércoles. No creo que sea el 11, entonces lo más probable es que sea el 18. Creo que va a ser el 18, el parcial, digo, es un montón de rato. Y con esto ya es más de la mitad de los temas, entonces pues digo, nada más es que se pongan a practicar, chavos. Y más que practicar, entiendan el concepto y repasen mucho álgebra. Digo, toda mate es álgebra, toda mate es, toda física es mate. Entonces, más que ponerse a hacer 20 problemas de física, no va a ser muy productivo como si aprenden a despejar muy bien. Aprender a despejar muy bien, aprender a ver las cosas de matemáticas es todavía más importante y les va a evitar más tiempo y seguramente les va a hacer que tengan mejores calificaciones que ponerse a hacer 100 problemas de física. Pero bueno, chavos, eso sería todo por hoy. Nos vemos. Cuídense. Bye, profe, gracias.